saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 23 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Y es que ya basta por parte de estos jueces y ahora estos ministros, que como siempre, cobardes, tienen que irse a Estados Unidos a quererse pintar como las víctimas y quererse hacer los payasos. Sobre todo porque están mintiendo. Este ministro, claro, promovido por el borracho presidente Felipe Calderón, Alfredo Ortiz Mena, fue el payaso que se fue a Estados Unidos, según a hablar mal de la reforma al Poder Judicial y mentir diciendo que uno de los requisitos es que tus vecinos simplemente te sirvan como avales, recomendaciones, lo cual hizo que en Harvard se empezaran a reír. Este es el nivel de parásitos que quieren seguir estando en el Poder Judicial, de los que quieren seguir simplemente ayudando a los que tienen el poder o creen tener el poder. Seguir condonando impuestos a estos empresarios que ya están más que quemados. Esa era la vida de gloria que tenía. Pues eso es lo que se pretende, erradicar de una vez por todas y quitar a estos miserables ministros. Sí, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es un neoliberal corrupto que creció con Felipe Calderón. Es un ministro millonario, su fortuna lo ha hecho con dinero sucio de la delincuencia del cuello blanco y organizado. Que le explique a Harvard su enriquecimiento, eso es lo que le debería de explicar, porque el muy miserable se quiso pasar de payaso. Miren, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que gana 791,000 pesos al mes, fue a Harvard a quejarse de la reforma judicial, dijo mentiras absurdas, engañó al público y provocó risas hacia nuestro país. El ministro se burló de México y de su pueblo, que apoya la reforma al Poder Judicial. Me voy a salir para que ustedes puedan ver la traducción. Y en donde dice, miren, ahí lo pueden ver, ahí, en donde dice ahora los requisitos para ser elegido. Miren ustedes. To be elected, and again, we still have the enabling legislation, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation. ¿Escucharon lo que dijo este ministro? Y esos son los que debemos respetar. Están acabados y qué bueno que sacan su verdadera esencia. Ante esta situación, se le comentó a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo lo siguiente: nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos jueces se eligen, es más, hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político. La burla fue en la cuestión de los requisitos que se está poniendo. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México. Pero
Salió la diputada Antares Vázquez y puso en su lugar a este payasito ministro. En rueda de prensa del grupo parlamentario de Morena, reté al ministro Gutiérrez Ortiz Mena a que pruebe que los requisitos de la reforma judicial para ser ministro son efectivamente los que dijo en Harvard. Le debe una disculpa a nuestro pueblo. Ahora sí, que le quiten a ese miserable lo payasito. Diputada Antares, por favor, adelante. Gracias. Bueno, en estos días hubo una intervención muy desafortunada del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que fue a acusarnos también a la Universidad de Harvard. Y fuimos la mofa de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, porque el señor no tiene empacho en mentir. Fue a decirles que los requisitos para elegir ministros y ministras eran: 1, casi que no te mueras, y 2, que te den 5 cartas de recomendación tus vecinos. Se rieron afablemente los de Harvard, fuimos la mofa. Yo quiero, a través de ustedes, lanzar un reto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que me diga en qué parte de la Constitución está eso, que esos son los requisitos. ¿En qué parte de la ley establecimos nosotros que esos son los requisitos? Y si no, que le exigimos a este grupo parlamentario una disculpa en el mismo foro en donde se fue a burlar de su país. Porque no vamos a permitir que México sea la mofa de estas gentes que no tienen vela en el entierro, están acostumbrados a que nos van a acusar con el rey de España, que nos van a acusar a Harvard, a que nos van a acusar a todas partes en el extranjero, porque ellos acá no tienen resonancia. Entonces, como buenos opositores que están actuando los ministros y ministras, pues entonces que demuestren sus dichos. Entonces, una vez que lo demuestre, pues estaremos en condiciones de exigirle ese desagravio para nuestro país. Gracias. Muy bien, diputada, muchas gracias. Diputado Ulises. Efectivamente, pero no solo eso. De igual forma, esto expresó en sus redes sociales. ¿Qué opinas de que la oposición intente ridiculizar a nuestro país? Los traidores a la patria siguen contando mentiras en el extranjero y así reventó a este ministro Antares Vázquez a la torre. Pues hoy el chiste es que Harvard anda burlándose de nuestra reforma judicial gracias a un ministro traidor a la patria, Gutiérrez Ortiz Mena, que fíjense que fue a decir, muy chistosito, porque él es egresado de Harvard. Entonces Harvard tiene derecho a quejarse de la reforma judicial de un país extranjero, que es México, que tiene su soberanía a salvo. Y resulta que el señor ministro fue a decir que los requisitos de esta reforma que nosotros hicimos, para ser ministro de la Corte necesitas, no te jodas, dice él, que tengas 5 cartas de recomendación de tus vecinos. Eso dice, entonces se ríen todos en Harvard. Ay, qué chistoso es el ministro. Sería muy bueno que el pueblo de México le exija a tal señor preguntarle dónde dice en la reforma judicial que esos son los requisitos para ser ministro hoy de la Corte. Y además sería muy bueno cuáles fueron los requisitos para elegirlo a él, porque andan alegando por ahí que la carrera judicial y un montón de tonterías, que estamos abatiendo esa carrera judicial y que ya no van a tener oportunidad. Y este señor ministro, su gran mérito es que él fue abogado, egresado de Harvard, ciertamente, de despachos de esos muy influyentes, de esos despachos privados súper influyentes, y que en el gobierno de Peña Nieto fue propuesto por Peña Nieto y sus secuaces y electo en el Senado gracias a los cochupos que se hacen, porque resulta que hoy el Senado es el que se tiene que poner de acuerdo para, por mayoría calificada, elegir a los ministros. En ese entonces tenían mayoría calificada los del PRIAN. Y en ese entonces había una gran mafia que se dedicaba a traficar influencias para decir a quién ponían como ministros. Así llegó ese señor Gutiérrez Ortiz Mena a ser ministro de la Corte. Ninguna carrera judicial, ningún mérito que fuera así de un destacado jurista. No hay ninguna sentencia así que uno diga relevantísima de este señor. Entonces,
Pues bueno, la ventaja es que el pueblo ya sabe que nosotros somos la mayoría del pueblo, que nosotros somos el poder constituyente permanente. El Congreso de la Unión en este país es el constituyente permanente. Hicimos una modificación a la Constitución y ahora los requisitos tienen que ver con que los aspirantes, las aspirantes, tengan buenas calificaciones de su carrera en eso y en particular en las materias en las que pretenden estar trabajando. Tienen que tener una probada buena reputación, tienen que tener una serie de credenciales, de recomendaciones, sí, pero no de sus vecinos, sino de gente que realmente en el ámbito jurídico y jurisdiccional tenga una buena reputación también, pero sobre todo, el asunto crucial es que el pueblo va a decidir. El pueblo votará por ellos y por ellas. Entonces, pobrecitos, andan haciéndose los chistositos en el extranjero, van y nos acusan a Estados Unidos, van y nos acusan a España. Pobrecitos, pero el pueblo sabe la verdad. Directo en el hocico a este ministro que fue, les decía, apadrinado por Calderón y entró en el sexenio de Peña Nieto. Para que vean cómo andan de chistositos los miserables. Qué bueno por Antares Vázquez, que simplemente lo reta de frente. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el preguntarla. Nos vemos en una siguiente emisión.